química, ¿no? Entonces por eso dejé este video. Primero ubiquemos los videos y después les voy a ir comentando sobre las tareas, ¿no? Entonces este video que pues yo lo dejo también siempre en curso de química porque es un video bastante didáctico, ¿no? Y nos da una idea sobre los aspectos, no todos, aquí no están todos. Hablar de la química es muy interesante, por supuesto, pero pues sí llevaría bastante tiempo, ¿no? Entonces este es de los videos que he encontrado que pues son bastante didácticos. Ahí hablan, por ejemplo, un premio Nobel de la química. También hablan sobre cómo fue que ha ido evolucionando la química, ciertas utilidades de la química también, ¿verdad? Entonces, pues lo he dejado acá como para complementar esa parte, ¿no? Aparte de ese video, pues si comenzamos está en orden, digamos, temático. Esta primera parte, elementos, compuestos y mezclas, nos va a servir para complementar lo que vimos lo que vimos entre el miércoles y jueves sobre la clasificación de la materia. Se recuerdan que con eso comenzamos, ¿no? Definiciones de química, así pues para que comprendamos bien. Y esta parte de elementos, compuestos y mezclas, se recuerdan que todavía lo terminamos de ver el día de ayer. Les dejo también sobre los coloides, porque los coloides es un concepto que se utiliza mucho en química y lo van a ver en suelos, ¿verdad? Porque allí la química coloidal, ¿verdad? Es muy, muy importante para estudiar los diferentes procesos edáficos y también cómo estos procesos interaccionan con la planta, específicamente en lo que tiene que ver con nutrición vegetal, ¿no? Pero los coloides son muy importantes. Sí, perdón. Disculpe que le interrumpa, solo con una pregunta. Todas las presentaciones que usted nos muestre aquí en clase, pues las va a subir a Classroom. Sí, yo se las subo con mucho gusto, ¿verdad? Okay. Si ustedes solo si quieren anotan lo más importante o no notan, ¿verdad? Y ponen atención, ahí como ustedes gusten. Pero sí, yo se los voy a, ya les dejé la primera que estábamos viendo, ¿no? Y a medida que vamos avanzando ya les voy a ir colocando las demás. Ok, muchas gracias, ingeniero. Bueno, ¿está bien? Sí, como les digo, por eso no se preocupen, ¿no? El material, pero está bien, la pregunta es válida, por supuesto, aunque a veces uno no sabe y resulta que el profesor nos sube los materiales y uno se queda así como confiado, ¿no? Pero sí, claro, ustedes pueden preguntar de cualquier duda que tengan. Y por las presentaciones, pues no se preocupen. Ahorita vamos a hablar de eso justamente. Bueno, entonces, les mencionaba, ¿no? Estos ya son videos que yo ya les subí, ¿no? Que ya están ahí en Classroom. Les dejé sobre los coloides que les mencionaba, muy importantes, que recuerdan que un coloide, permítanme compañeros, que siguen entrando, pues está bien, ¿no? Yo no tengo ningún inconveniente, solo les pido siempre, pues tratar la manera de entrar lo más temprano posible, ¿no? Porque ven que son 15 minutos ya después de iniciado, ¿no? Pero no hay problema, ¿no? A veces nos toma un poco la tarde y pues bueno, ¿no? Sucede a veces, ¿no? O tenemos alguna eventualidad. ¿Perdón? Bueno. Buenas tardes, Inge. Disculpe con una pregunta. Claro, adelante, coménteme. Que yo le quería preguntar más o menos a qué hora va a pasar. ¿Se acuerda que usted dijo que iba a pasar un corto? Que fíjese que yo ahorita voy a manejar y entonces ahí sí que para pararme, aunque sea una gasolinera, hacerlo. Sí, no se preocupe, mire, el corto va a aparecer, yo lo tengo programado a las 17:40. Más o menos eso tarda en un rango de 1 o 2 minutos, entonces más o menos a las 17:42 les va a aparecer. Bueno, muchas gracias, Inge. Está bien. Sí, es que no lo quise pasar al inicio porque, pues bueno, como por la hora de entrada, que muchos no entran a tiempo, ¿no? Entonces mejor al final, ¿verdad? De todos modos es de falso y verdadero, ¿no? Entonces allí, aunque hayan visto el video y todo, entonces lo pueden hacer, creo que desde su teléfono no hay ningún problema, ¿no? Entonces más o menos va a aparecer a esa hora. Bueno, entonces les mencionaba, ¿no? De los coloides, muy importante. Recordemos que los coloides son un tipo de mezcla, ¿no? Que se caracteriza porque uno de los componentes, porque una mezcla es una combinación de componentes, ¿no? Uno de los componentes tiene una característica bastante peculiar. ¿Se recuerdan de los coloides, no? ¿Cuál es la característica de uno o varios de esos componentes en los coloides? Bueno, que tienen un diámetro mucho mayor que los átomos y las moléculas, ¿no?
Más o menos, ¿cuánto es ese diámetro? Bueno, entre 10 a la menos 7 y 10 a la menos 5 milímetros, ¿no? Entonces, un coloide, su característica diferencial se basa en el diámetro de en el diámetro de las partículas de uno de sus componentes, de uno o varios, ¿no? Porque pueden haber varios ahí componentes que tengan esas características, ¿no? Entonces, muy importante que recordemos los coloides. Miren, los coloides no es nada complicado entenderlos, ¿no? Recuerden, es una mezcla. Recuerden, lo primero que hay que recordar es que un coloide es una mezcla, ¿sí? Después que tenemos que recordar, bueno, una mezcla es una combinación de varios componentes. Bueno, estamos bien allí. Ahora, ¿cuál es la característica diferencial de un coloide? Bueno, que uno de sus componentes, uno o varios, ¿verdad? Pero estoy haciendo cuenta que hay uno, pero por lo menos uno, eso sí, de sus partículas elementales deben de tener un diámetro mayor que el diámetro de los átomos y las moléculas, ¿no? ¿Y este diámetro cuánto debe ser? Bueno, debe estar entre más o menos 10 a la menos 7 y 10 a la menos 5 milímetros. Ven que no es complicado, ¿verdad? Solo tenemos que recordar como que lo esencial, lo que nos va a servir para diferenciar. Claro, después tienen otras características, ¿no? Bueno, puede ser efecto Tyndall, existen diferentes tipos de coloides, ¿no? Hay unos que esas partículas pues son sólidas y están dispersas en una fase líquida, en fin, ¿verdad? Ahí podemos tener otra variedad de características, ¿verdad? Pero es importante que recordemos los coloides. Ahora los surfactantes. Recordemos que les mencioné los surfactantes del día o tensoactivos, les dije yo. ¿Por qué se los coloqué seguidos de acá? Porque los surfactantes son productos, son sustancias químicas, o pueden ser productos, es decir, pueden ser mezclas también, o pueden ser sustancias puras, ¿no? Que tienen la característica de homogenizar estos coloides, ¿no? Es decir, tienen un componente hidrofílico, hidrofóbico, ¿se recuerdan? Es decir, los surfactantes son productos o sustancias. ¿Qué características tienen? Bueno, tiene una parte que es hidrofílica y otra hidrofóbica, ¿no? Hidrofílica dijimos que era afín al agua. Hidrofóbica iba como que a rechazar al agua, ¿no? Entonces, véanlo porque ahí les va a explicar. Bueno, son videos cortos, ¿no? 2 minutos este dura como 3 minutos, pero las ideas principales ahí están. Este sí dura un poquito más, ¿no? Dura 19 minutos, ¿no? Pero pues véanlos porque les va a aclarar muchas ideas. Este es el que ya les mencioné, ¿no? Reacciones entre el sodio y el agua, que esto es para estudiar propiedades físicas y químicas, y por eso lo dejé junto con este donde dice las propiedades químicas más peculiares del agua, que yo les había mencionado ayer. Este sí es pues corto, 3 minutos también. Trato de dejarles videos cortos, pues porque obviamente la atención a veces se pierde con videos largos, pero en algunos videos pues obviamente tienen que ser largos por el contenido que estos tienen, ¿no? Por ejemplo, el de la historia y descubrimiento de la química, ese dura casi 45 minutos. Pero van a ver que no se van a aburrir, ¿no? Porque es bastante visual. Bueno, entonces aquí tenemos estos materiales. ¿Qué vamos a hacer con estos materiales, ¿no? Que yo les acabo de dejar. Pongan atención. De todas formas, yo les voy a describir las instrucciones allí, pero para que lo vayan haciendo, ¿no? Entonces, estos materiales que acabo de dejar acá, los vamos a dividir en 3 resúmenes. 3 resúmenes, ¿no? Después les voy a decir cómo vamos a hacer esos resúmenes, pero lo que quiero que ustedes anoten para irlos empezando es que estos materiales que están acá van a formar parte de 3 resúmenes, es decir, de 3 tareas diferentes. La primera tarea, o el primer resumen, le vamos a llamar la materia y su clasificación, ¿verdad? ¿Y qué vamos a colocar? ¿Qué resumen o en qué va a consistir el resumen? Pues el resumen de estos 3 videos. Este que está acá, elementos y compuestos, este que está acá, que se llama coloides, y este que está acá, que se llama surfactantes. Entonces, el resumen de estos 3 videos que está acá va a formar parte de una sola tarea. De un solo resumen, llamémosle así, ¿no? ¿Y esa tarea cómo se va a llamar? Pues este resumen va a ser el de la materia y su clasificación. Además, yo les voy a colocar esas instrucciones porque, pues, obviamente hay que hacer este resumen y para que no se pierdan, pero por lo menos sabemos que estos 3 forman parte de una sola tarea.
¿sí? ¿Cómo se llama esa tarea? La materia y su clasificación. Ahora bien, la segunda tarea, pues va a ser una tarea que consiste en los resúmenes de este video que dice reacción entre el sodio y el agua, que me imagino que algunos ya hicieron su pequeño resumen allí, y este que es las propiedades físicas y químicas más peculiares del agua. ¿Sí? Porque justamente en estos dos se estudian las propiedades, ¿sí? Las propiedades. Entonces, ¿cómo se va a llamar esta tarea? Pues la materia y sus propiedades. Recuerden, la primera tarea se llama la materia y su clasificación. La segunda tarea se llama la materia y sus propiedades, ¿sí? Que consiste en el resumen de estos dos videos, que hablan justamente sobre propiedades, ¿no? Bueno, aquí están estos dos videos. Y la tercera tarea es únicamente el resumen de este video, porque como es bastante largo, pues se deja individual, ¿no? Que es sobre historia y descubrimiento de la química. Eso es para, pues, complementar esa parte del primer tema que aparece en nuestro programa, ¿no? De historia y descubrimiento de la química. Sí, entonces son tres tareas las que están aquí, ¿no? La primera tarea involucra estos 3 videos que están acá. La segunda tarea involucra a estos 2 videos que están acá, reacción entre el sodio y el agua y las propiedades físicas y químicas. Y la tercera tarea es un resumen de este video que está acá. ¿Sí? Entonces son 3 tareas. ¿Cómo queremos los resúmenes? Pues, como les digo, de preferencia, pues, porque eso ya es una consideración personal, ¿no? Por favor, porque sí, por el programa de la lista que tengo, a veces me cuesta leer en hojas de línea, ¿no? Entonces, que sean en hojas sin líneas. Ahora, si alguien lo hace en hojas, pues, con líneas, pues, bueno, está bien, ¿no? No vamos a hacer carátulas, simplemente colocan un encabezado donde esté su nombre y su carnet, nada más. Solo necesito nombre, carnet y el contenido. No, nada de introducción, nada de eso, ¿no? Entonces, ustedes colocan su nombre, su carnet y comienzan el contenido. Y al final, eso sí, tienen que colocar la bibliografía o las referencias, ¿no? En este caso, pues va a ser el video, nada más, ¿verdad? O si ustedes utilizan otro libro para complementar, pues colocan el nombre del libro, ¿no? Pero por lo demás, es solo la bibliografía, el video. Utilicen normas APA, ¿verdad? Para nombrar, para las referencias. Ahí dice justamente cómo, pues, colocar, cómo referenciar el video, ¿no? Entonces, por favor, utilicen normas APA, ¿verdad? No solo es de colocar el enlace del video, ya estuvo, ¿no? Ahí dice cómo lo deben de citar, ¿verdad? Entonces, ahí ya está más o menos explicado cómo. Entonces, ya explicamos cuáles son las tareas, cómo van a ser los resúmenes, ahora falta el cuándo, ¿no? ¿Para cuándo? Entonces, estos resúmenes pues los vamos a dejar para el miércoles de la otra semana, ¿sí? O sea, tienen tiempo suficiente para hacerlos, ¿no? Miércoles de la otra semana, ¿sí? ¿Alguna duda de lo que acabamos de explicar? Perdón que me interrumpa. ¿Perdón? ¿Va a ser a mano o a compu? Ah, sí, perdón. Tiene que ser a mano, por favor, ¿sí? No hay digamos que mínimo ni máximo, pues, porque pues cada quien sabe, yo lo que voy a leer es el contenido, ¿verdad? Ángel, disculpe. Sí, adelante. Todas las tareas son a mano. Yo les voy a ir especificando ahí, ¿verdad? Pero pues estas sí me interesan que sean a mano, porque si son a compu solo se pasan los resúmenes, ¿no? Entonces a mano, por favor. De todas formas. ¿Y para cuándo sería? Disculpe. Es para el miércoles de la otra semana, a más tardar a las 23:59, el miércoles. Ingeniero, disculpe, ¿sí? ¿Será que podría poner en el apartado de la tarea las instrucciones para evitar equivocaciones y así? Sí, claro, no hay ningún problema. Yo se los voy a indicar. Ingeniero, disculpe, ¿qué tareas son para el miércoles? Son las 3 tareas, ¿no? Es decir, los 3 resúmenes que les acabo de indicar. Yo se los mencioné ahora solo para que ustedes comenzaran a hacerlos. Hoy en la noche o más tardar mañana temprano,
voy a escribir las instrucciones tal como se las acabo de mencionar. Ahorita solo fue como para ir, que fueran adelantando, ¿no? Que fueran, sí tengo que hacer, o para que supieran, sí tengo que hacer resúmenes, ¿no? A mano. Los pueden empezar, pero ya las instrucciones de entrega, lo que yo les mencioné, no se preocupen, yo se los voy a volver a escribir. Pues para que, entre tanto detalle, ¿verdad? A veces uno los dice y obviamente se escapan algunos detalles, ¿no? Entonces, como bien me lo hicieron ver sus compañeros, sí, voy a colocar las instrucciones. Y como les digo, miren, lo de las hojas sin líneas no es obligatorio. Yo preferiría, por favor, porque para la lectura a mí se me hace más fácil, ¿no? Pero si ustedes, pues, porque ya les mencioné, ¿no? Imagínense, solo tienen hojas de líneas, pues, yo no sé en qué situación se encuentra cada quien. Yo no me voy a poner con exigencias, ¿verdad? Entonces, pues lo pueden hacer en líneas, hojas de líneas si ustedes desean, ¿no? Pero por favor. Gracias, ingeniero. Ingeniero, ¿se le puede colocar imágenes? Sí, si ustedes desean pueden colocarle imágenes, ¿verdad? Y si no hay ningún tipo de restricción, al final recuerden que eso es para ustedes, ¿no? Bueno, les va a servir a ustedes también para reforzar los conocimientos que pues de una manera puntual hicimos en las clases, ¿no? Muy bien, ¿qué tipo de letra? Está bien que me pregunten todo eso, ¿verdad? Porque son aspectos que no se consideran, ¿verdad? Entonces, o que no se dicen, pero no se mencionan, perdón. Entonces, pues pueden hacer una letra de molde o letra de carta, no importa, ¿verdad? Entonces asumamos esto, miren, lo que no se especifique en las instrucciones, ustedes son libres de hacerlo y por lo mismo no se les va a dejar puntos por eso, ¿verdad? Por supuesto, ¿no? Son libres ustedes de hacerlo como ustedes gusten, ¿verdad? El tipo de hoja igual, ¿verdad? No, como al final van a tomar una fotografía y van a subir o lo van a escanear, ¿verdad? Y lo van a subir, pues no importa tanto. Entonces, quedemos en el acuerdo de lo que no se especifique en las instrucciones, ustedes son libres de hacerlo como ustedes deseen. Yo lo que voy a colocar en las instrucciones es qué resúmenes abarca cada tarea, ¿no? Porque, pues, para que estemos claros, ¿no? Entonces voy a colocar ahí en el espacio, voy a colocar tarea 1. En este espacio, pues, subir o enviar el resumen de los videos, tales. El resumen debe consistir únicamente en nombre, carátula, contenido y referencias, de preferencia en hojas sin líneas y a mano, ¿verdad? Son como las especificaciones básicas, ¿no? Tamaño de hoja no es trascendental. Tipo de letra, pues ustedes son libres también de hacerlo. Digamos que la extensión del trabajo también son libres ustedes de hacer la extensión que ustedes prefieran, y pues si contiene o no contiene imágenes también. Yo no voy a digamos, bajar puntos porque no coloquen imágenes, ¿no? Yo lo que voy a leer es su resumen. Sí me va a tocar un poco de leer así, porque son ustedes como 70 más o menos, creo. Pero pues es importante que ustedes pueden utilizar, por ejemplo, si lo desean también, pues mapas conceptuales, ¿no? Puede ser resumen o mapas conceptuales. De preferencia resumen, ¿verdad? Porque pues ahí ustedes... Pero si ustedes están claros en... Yo creo que esas herramientas las ven en curso, creo, del área social, no estoy muy seguro, ¿verdad? En metodología científica, creo que no sé si todavía está. Donde ven estas herramientas. Pero ya sea un resumen o un mapa conceptual, pueden hacerlo, ¿no? Pero de preferencia resumen, ¿verdad? Bueno, esas instrucciones se las voy a colocar, ¿verdad? ¿Alguna otra observación, compañeros? ¿Alguna inquietud? Se los mencioné para que fueran adelantando desde hoy, ¿verdad? Porque como hoy termino ya tipo 10 por allí, ¿verdad? Porque pues tengo el otro curso y vamos a hacer una sesión de trabajo ahí, entonces lo más seguro es que las instrucciones aparezcan hasta mañana. Entonces, para que ustedes puedan adelantar, por eso se los mencioné solo así, como bien dirían, a viva voz, ¿no? Ya las instrucciones concretas pues van a estar en el apartado de cada tarea, para que ustedes tengan ahí la guía, ¿verdad? Entonces, ¿alguna otra inquietud, alguna otra duda que ustedes tengan respecto? Ingeniero. Sí, adelante, Yelice, ¿verdad? Perdón, Paola. Sí. Ajá, Yelice.
El tema del resumen 3 no lo dijo, ¿será que...? Así es, historia de la química. Historia de la química, le ponemos entonces. Sí. Bueno, gracias, ingeniero, feliz tarde. Gracias, bueno, entonces, ¿alguna otra inquietud que ustedes tengan, duda? Bueno, aparte de esto, pues, yo aquí ya les dejé la presentación de... aquí apareció la asistencia, ¿no? Ya apareció la asistencia. Bueno, presentación de materia y energía, que es la que estábamos trabajando, ¿no? La que vimos entre el miércoles y el jueves, ¿no? Ahí está. Y también voy a estar dejando aquí mismo en este apartado donde dice material de edición propia, ¿verdad? Que es el que nosotros hacemos en clase. Voy a estar dejando los materiales, lo que escribamos en las sesiones de estudio también, ¿no? Para que ustedes lo tengan. Eso va a estar aquí, ¿verdad? Ahorita no lo he dejado porque no me ha dado tiempo todavía de editar lo que hicimos el día de ayer. Entonces aquí va a estar, ¿no? Entonces no se preocupen que les vamos a dejar la mayor cantidad de materiales que hagamos, ¿verdad? Porque pues lo hacemos entre todos, ¿no? Entre ustedes y en mi caso, ¿verdad? Que con las dudas que ustedes presentan, ¿sí? Bueno, entonces, ¿alguna otra duda que ustedes tengan? Sí necesito, como les comento, pues que ustedes vayan leyendo, vayan repasando hasta el momento, pues capítulo 1, ¿verdad? Porque ya terminamos como que, bueno, de una manera muy puntual, por supuesto, ¿verdad? Los temas teóricos, ¿no? De la unidad 1, pero ahora nos hace falta ya entrar a los cálculos, ¿no? Que a veces es lo que a nosotros pues un poquito nos preocupa, ¿verdad? Más, ¿no? Aquí obviamente tenemos que tener bien claro nuestros conocimientos de álgebra, de matemática para pues poder aplicarlos, ¿no? Recordemos el aspecto o el concepto de propiedades, ¿no? ¿Qué es una propiedad? Pues es una característica, ¿no? Y que cualquier característica que nosotros utilicemos para poder describir alguna muestra de una materia, pues definitivamente es una propiedad, ¿no? Entonces pueden haber gran cantidad de propiedades, ¿no? Propiedades cualitativas, cuantitativas, ya mencionamos, ¿no? Propiedades físicas, propiedades químicas, propiedades intensivas y extensivas, ¿no? Siempre voy a recordar tal vez estas últimas porque créanme que ese concepto se ve también en Química 2 y un poco en Química Orgánica, ¿no? Recuerden que las propiedades intensivas son aquellas que no dependen de la cantidad de materia presente, ¿no? De la muestra que estoy estudiando. Esas son intensivas, no dependen de la cantidad de materia. Mientras las extensivas, bueno, digamos algunos ejemplos de propiedades intensivas, el color, por ejemplo, también la reactividad, también, por ejemplo, todo lo que son propiedades así como maleabilidad, cuando decimos, bueno, esto es maleable, es dúctil, ese tipo de propiedades pues son propiedades intensivas porque pues una determinada muestra va a tener esas propiedades independientemente de qué cantidad de materia de esa muestra tenga, ¿no? La densidad, esa es una propiedad muy, muy importante que es de tipo intensiva, ¿no? Mientras que las propiedades extensivas pues son aquellas que dependen de la cantidad de materia presente y por lo tanto pues ahí va a estar incluida la masa, el volumen, ¿no? Son de las más importantes. Masa, volumen. Pueden haber más, por supuesto, pero masa, volumen son de las propiedades extensivas, pues más importantes, ¿no? También la masa, pues podríamos decir, bueno, también es una propiedad extensiva, ¿verdad? Bueno, entonces, dentro de estas propiedades, algo muy importante es nos vamos a enfocar aquí en las propiedades cuantitativas, ¿no? Es decir, aquellas que podemos medir, ¿verdad? Ese es el concepto que vamos a entrar a ver, ¿no? Las mediciones, ¿no? ¿Y en qué consiste medir? Pues medir es nada más un proceso, ¿no? Es un proceso, una actividad que consiste en comparar la propiedad de interés con la propiedad de un patrón.
¿verdad? Un patrón de medida, por supuesto. Estamos comparando, ¿no? Y esa comparación va a dar como resultado un número, ¿sí? Un número y, por supuesto, la unidad de medida que estoy utilizando, es decir, el patrón, ¿verdad? Repitiendo otra vez, ¿no? ¿Qué es la medición? Pues la medición es un proceso, ¿no? ¿En qué consiste ese proceso? Bueno, consiste en comparar. Hacemos una comparación. ¿De qué? Bueno, de la propiedad de interés, la propiedad que yo quiero comparar, por supuesto, puede ser largo, puede ser ancho, puede ser color, por ejemplo, ¿no? Y la voy a comparar con la propiedad, pero de un patrón, es decir, un patrón se refiere a, es un comparador, ¿verdad? Cuya propiedad ya está definida. Es decir, yo digo un metro, ese metro, que es un patrón para medir la propiedad de longitud, ya está establecido, ¿no? Claro, el establecimiento de ese patrón pues puede ser muy variable, ¿verdad? Yo puedo decir, un metro está definido como 100 centímetros, por ejemplo, ¿no? O también puedo decir, miren, un metro es, y puedo tener por ahí una regla de 1 metro, por ejemplo, ¿no? Es este patrón, ¿no? Y ya está establecido, ¿no? O sea, ¿cómo defina mi patrón? Pues eso va a depender de, por ejemplo, qué tan, digamos, en qué medio me desenvuelva, ¿no? Porque busquen solo por curiosidad, ¿no? La definición del metro, pero para el Sistema Internacional de Medidas, y les va a dar una explicación así bien teórica, ¿no? Desde ahí está definido el metro en función, obviamente, del Sistema Internacional de Medidas. Pero lo que vamos, independientemente de qué utilicemos para definirlo, lo cierto es que la propiedad del patrón ya debe estar definida, ¿verdad? El metro ya debe estar definido. Por ejemplo, el metro cúbico ya debe estar definido. El metro cúbico del patrón, por supuesto, ¿verdad? O sea, 1 metro cúbico ya debe estar definido y así, ¿no? Una hectárea, pues ya debe estar definida, ¿no? Por ejemplo, si yo les mencionara una hectárea, bueno, una hectárea es un patrón, ¿verdad? Que me sirve para medir, ¿verdad? Ya viene la palabra medir, ¿no? Áreas, ¿no? Para medir áreas. Eso es, la hectárea es un patrón para medir áreas. ¿Cómo se define una hectárea? Bueno, es que miren, una hectárea se define como un área que, podríamos decirlo así, un área de un cuadrado, el área de un cuadrado, cuyo lado mide 100 metros, ¿sí? Así puedo definir la hectárea, ¿sí? La hectárea es un patrón, por supuesto, ya está definido, ¿sí? ¿Cómo defino una hectárea? Existen varias definiciones de hectárea, pero una definición operativa, llamémosla así, ¿no? Pues yo puedo decir, bueno, la hectárea es el área que está contenida en un cuadrado cuya arista o cuyo lado sea de 100 metros. O sea, es un área de 100 por 100. Y ahí está definido que es una hectárea, ¿no? Entonces, lo que tenemos que tener claro es que el patrón ya debe estar definido de una u otra manera. Bueno, entonces, como podemos escuchar, hay diferentes patrones, hay diferente cantidad de patrones. Pero en ciencias, los patrones que se utilizan para hacer cálculos, para hacer mediciones, es decir, comparaciones de propiedades de una manera cuantitativa, pues pertenecen a las unidades del sistema internacional, ¿verdad? Ese es el que se utiliza en ciencias, ¿no? Definitivamente, pues obviamente siempre está Estados Unidos, ¿no? Que utiliza su propio sistema, pero cuando ya se trata de publicaciones científicas, pues ahí sí se tienen que adherir a la forma del sistema internacional, ¿no? Para sus publicaciones. Ahora bien, para, digamos, otro tipo de divulgaciones, aunque sean científicas, ¿no? Pero en Estados Unidos, pues utiliza el sistema inglés. Igual que en el Reino Unido, ¿eh? Todavía se utiliza el sistema, y en Australia también, ¿no? Todo lo que forma parte de la mancomunidad de
lo que tiene que ver con el Reino Unido e Inglaterra, ¿no? La mancomunidad que tiene que ver con todos los países que forman parte de esa mancomunidad, pues utilizan este sistema, ¿no? El sistema inglés. A Canadá, por ejemplo, ¿no? Pero obviamente lo utilizan en mayor o menor medida cada uno. Definitivamente para publicaciones científicas es el sistema internacional y por eso lo tenemos que conocer, ¿no? Pues el sistema internacional, ¿verdad? Bueno, se me olvidaba también que, bueno, antes de entrar al sistema internacional, recordemos que la medición es un proceso, ¿no? Un proceso de comparación entre propiedades de la propiedad que yo quiero conocer hacia la propiedad de un patrón, ¿verdad? Que ya está establecido, ya está definido. Y obviamente para poder realizar esa comparación, ¿qué utilizamos? Pues instrumentos, ¿no? Instrumentos. Los instrumentos obviamente me sirven, es lo que me sirve para ejecutar ese proceso de medición, de tal manera que, por ejemplo, si yo tengo un volumen, ¿verdad? Utilizo un patrón que puede ser el centímetro cúbico, ¿no? Y utilizo un instrumento que puede ser la probeta, ¿no? La bureta, por ejemplo, ¿verdad? Esta es una probeta y esta es una bureta. Podemos utilizar diferentes... esta es la bureta, ¿no? Me doy cuenta que estaba aquí la llave. Esta es la probeta, ¿no? Esta es la pipeta, aunque eso se ve en laboratorio, ¿verdad? Porque como no hemos tenido oportunidad de hacer prácticas de laboratorio, pero me imagino que ya se las están mencionando en el laboratorio, ¿no? Aquí dice matraz volumétrico, ¿verdad? El matraz es cualquier recipiente que obviamente tenga una función dentro de un laboratorio de química, ¿no? Un matraz es un recipiente volumétrico sería acá, ¿no? Este en realidad se le llama balón aforado, ¿no? Porque ya tiene una marca donde me dice pues un volumen establecido. Entonces, independientemente, pues cualquiera de estos son instrumentos para medición. ¿Para medición de qué propiedad en este caso? Pues la propiedad de volumen. ¿Qué tipo de propiedad es el volumen? Obviamente es cuantitativa, ¿verdad? Específicamente porque utilizo valores numéricos para poder expresarla. Y pues obviamente tiene una definición, ¿verdad? Es el espacio contenido por 3 dimensiones, por ejemplo, ¿no? Es una propiedad cuantitativa, pero también si yo lo quisiera clasificar como propiedad intensiva o extensiva, definitivamente es una propiedad extensiva, ¿verdad? Depende de la cantidad de materia. Mayor cantidad de materia implica pues mayor volumen, ¿verdad? Eso sí, aunque sea un gas, ¿no? Si estoy comparando dos gases, definitivamente, aunque sepa que un gas se puede comprimir, por supuesto. Bueno, dentro de las unidades básicas que nosotros tenemos en el sistema internacional, pues son las que se encuentran acá. Miren, estas son las unidades básicas del sistema internacional. El metro, que es la unidad básica para medir la propiedad, ya desde un punto de vista físico, bueno, propiedad le decimos así como químico, ¿no? Dentro de un punto de vista físico, pues se define como una cantidad, ¿verdad? Una cantidad física, ¿sí? Entonces por eso aquí está como longitud. La cantidad dice aquí, cantidad básica dice porque forma parte del sistema de unidades básicas, ¿no? O sea, estas son las unidades básicas y obviamente mide una propiedad básica, lo queremos llamar así, o una cantidad básica si lo vemos desde un punto de vista físico. Entonces aquí tenemos la longitud y obviamente el metro y su símbolo es la M. Vean que los símbolos, por eso se llaman símbolos, no son abreviaturas, ¿no? Vean que los símbolos para representar las unidades de patrón, ¿verdad? De medida, estas son unidades de patrón, ¿no? Son siempre minúsculas. Bueno, estas que son propiamente para medir longitud, ¿verdad? Es minúscula. Sí, es minúscula y obviamente no lleva punto. Ustedes pueden ver, ¿verdad? No llevan punto. Sí, este es el símbolo, es que no es una abreviatura, ahora es un símbolo. Porque obviamente si fuera abreviatura, pues ahí ya entraríamos en aspectos de la Real Academia Española, ¿no? Y entonces ahí recuerden que todas las abreviaturas, ahí sí, ¿verdad? Pues estarían con mayúsculas, ¿no? Pero por eso es que tenemos que diferenciar entre una abreviatura y un símbolo. Entonces el metro, cuando escribimos metros, no es MTS, no es MS, no es M nada más. Y una M minúscula, ¿sí? Y entonces ahí tenemos el símbolo de esta unidad. El kilogramo, ¿sí? Kilogramo, pues es la unidad, es el patrón que utilizo para
medir masa. ¿En dónde? En el sistema internacional, por supuesto, ¿no? Porque si ya estoy en el sistema inglés, pues yo utilizo la libra, ¿no? La libra. Pero aquí estoy en el sistema internacional de medida, entonces utilizo el kilogramo. ¿Cuál es su símbolo? kg. Vean que la K es minúscula. No es una K mayúscula. Es una K minúscula y la G es de gramo. No es KGR, ¿verdad? O KGRM. No, es KG. Vamos a escribir bien estos símbolos, ¿no? Para el tiempo sí no es tanto una propiedad, sino es una cantidad, ¿verdad? Aquí tenemos cantidades y propiedades, ¿no? Que al final las propiedades pues también son cantidades, por supuesto, desde un punto de vista físico. Por eso es que aquí le colocan cantidades. Porque si bien es esto la longitud, pues es una propiedad, ¿no? Una propiedad extensiva. Pero también desde un punto de vista físico, pues es una cantidad física, por supuesto, ¿no? Una medición, una cantidad física. La masa también, ahora el tiempo sí solo es una cantidad, ¿verdad? No es una propiedad como tal, ¿no? ¿Qué utilizamos para medir el tiempo? En cualquier, y eso sí es en cualquier sistema, el segundo. Y su símbolo es la letra S minúscula, no lleva punto, no es seg, no es ni SG, bueno, seg es la que más he visto yo, ¿verdad? Es solamente S, nada más S. Corriente eléctrica, pues esa no la utilizamos tanto en estos problemas que vemos, pues es el amperio, es una A mayúscula, aquí es en mayúscula. La temperatura en el sistema internacional, pues es el Kelvin, lo que utilizamos para medir. Recordemos que la temperatura es una forma de medir el intercambio de calor, ¿verdad? Entonces la temperatura es una forma de medir el intercambio de calor entre dos objetos, ¿no? No, digamos, es una medida de lo frío y de lo caliente. Y si utilizamos en el sistema internacional el Kelvin. Vean que su símbolo es una K, pero no lleva el símbolo de grado, no se tiene que escribir, solo la K mayúscula. Cantidad de sustancia, muy importante en química, ¿no? El mol. ¿Sí? Y el mol, definitivamente, no se abrevia, ¿no? No escribo la M, porque si no se confunde con el de longitud, ¿verdad? Mol se escribe mol. Su símbolo es como el nombre de la unidad, no se abrevia. No, porque yo he visto alguna vez el mol y escriben la M. Más que todo en química 2 se ve. Por eso es que recuerden que mol no se puede abreviar. Además es una palabra bien corta, ¿no? Solo tiene que 3 letras. Y la intensidad luminosa, pues la candela, y su símbolo es CD. Esta intensidad luminosa y corriente eléctrica, por lo menos en los problemas que realizamos y en el ámbito en que nos desarrollamos, no se utilizan mucho. Tal vez lo ven, no, sin el tal vez, así va a ser. Lo van a ver no sé si ya van, en qué curso van del área de matemática, pero eso se ve más que todo en física aplicada, ¿no? Física aplicada van a ver esta cantidad que es la corriente eléctrica y la intensidad luminosa. Ahí se ve un poquito más. Entonces aquí tenemos nuestras unidades básicas, ¿no? Al final dijimos que estos iban a ser patrones de medida. Vamos a comparar la longitud, por ejemplo, ¿no? La longitud de un árbol con el patrón que es el metro, ¿no? Que también tiene su longitud, ¿verdad? Es decir, el metro tiene una longitud ya definida, ¿no? 100 centímetros podríamos decir, ¿no? Vamos a comparar la masa de una roca, por ejemplo. Es roca, no hay piedra, ¿verdad? Eso lo van a ver también en geología, ¿no? Es igual que cuando uno dice suelo, no dice tierra, ¿no? O sea, cuando, miren, pues aquí no es que navegemos de finos, ¿no? Simplemente cuando estemos hablando de un curso, por ejemplo, tenemos que hablar con propiedad científica, ¿no? Ya entendemos que cuando, por ejemplo, pues estemos hablando con otras personas que no están dentro del ámbito, pues definitivamente, pues para que nos entendamos todos, pues bueno, pues podemos decir piedra, por ejemplo, ¿no? O tierra, ¿verdad? Pero recuerden que lo correcto desde un punto de vista agronómico, es decir, suelo, es decir, roca, ¿no? Y pues la roca recordemos que puede ser un mineral también, ¿no? Pero eso lo vamos a ir viendo,
¿no? Bueno, en el sentido que en otros cursos, ¿no? En sus cursos de edafología, en sus cursos de geología, hidrogeología, etcétera, ¿verdad? Pero solo es para hacer la observación nada más. No es para hacer de menos a ninguno, ¿no? Simplemente para que apliquemos los conceptos tal y como son. Bueno, entonces, recordemos, ¿verdad? Yo les mencionaba, la masa, entonces lo que hacemos es comparar pues la cantidad de materia, ¿no? De una roca con, obviamente, la masa de 1 kilogramo, ¿verdad? Eso es lo que estamos haciendo, comparando, ¿no? Y así sucesivamente. Bueno, y vean, aquí muy importante, el mol. ¿Qué es el mol, verdad? Así como, por eso les mencionaba, cada patrón de medida debe estar definido. Tengo que saber qué es. De una manera u otra, tengo que utilizar alguna forma para poder definirla. Ya les mencioné, ¿no? El metro, ¿cómo lo podemos definir? Bueno, no es una definición formal propiamente, pues, muy técnica, pero puedo decir un metro. Son 100 centímetros, ¿no? Ahora, aquí es como un círculo vicioso, ¿verdad? Porque podríamos decir, bueno, ¿y qué es un centímetro? Pues la centésima parte de 1 metro, podríamos decir, ¿no? Solo es como una definición, las famosas definiciones operativas, operacionales. No son definiciones formales, ¿no? Yo los invitaría a que ustedes buscaran las definiciones formales de cada uno de estos. Yo les voy a dar un documento donde están las definiciones formales. Esto no es que vaya a entrar, pero es que es curiosidad, ¿no? Es curiosidad para que nosotros sepamos, bueno, ¿qué es un metro en realidad, verdad? Es importante que lo definamos, que sepamos qué es una definición, pues, técnica, ¿no? Ahora, en definición operacional, pues es 1 metro 100 centímetros. Cuando nosotros conocemos qué es un centímetro, podemos imaginarnos 100 centímetros y esa longitud formada por los 100 centímetros es 1 metro. ¿Sí? Podemos definir así, una manera como que un tanto viciosa, ¿no? De mencionarlo. Entonces, algo muy importante de los patrones o de las unidades de medida, ¿verdad? Porque esa es otra forma de decirlo. Decir, estos son patrones, ¿no? O unidades de medida, como dice acá, o simplemente una unidad, ¿verdad? Podemos utilizar cualquiera de esos 3 sinónimos. El punto acá es que definitivamente tenemos que mencionar, tenemos que definirlos, tenemos que saber qué es, por lo menos si no de una forma formal, pues por lo menos intuitivamente, porque definir un segundo, pues bueno, tal vez podríamos decir es lo que marca el reloj, podríamos dar ese tipo de definiciones, ¿no? Pero ya tenemos una idea intuitiva, sabemos qué es, pero de todas estas, yo lo que he visto, lo que he detectado, es que muchas veces esta de acá es la que a veces tenemos cierta duda, ¿sí? Pues un mol, ¿verdad? Es un número, no se los menciono, es un número, ¿verdad? Un número de unidades que equivale a 6.02 por 10 a la 23. Aquí lo escribimos el día de ayer para cuando estábamos con unos compañeros, ¿no? Estudiando esto. Aquí lo tenemos, miren. Un mol. Aquí está eso lo que me hace falta editar, ¿verdad? Lo voy a editar bien y lo vamos a colocar para que todos lo tengamos, ¿verdad? Porque este número, pues si quieren lo anotan ahí, ¿verdad? De todos modos en sus exámenes ustedes pueden ver ese número, lo pueden buscar, ¿sí? No vamos a preguntar de memoria qué es un mol, pero sí tenemos que saber qué es. El mol es un número de unidades. ¿Sí? ¿A qué nos referimos con un número de unidades? Yo les hacía el ejemplo también ayer que cuando decimos docena, inmediatamente ¿qué números nos vienen a la mente, conceptualmente hablando? Un 12, ¿no? Si vemos centena, se nos viene un 100, por supuesto, porque contamos, si les digo, miren, cuenten 100 centavos, bueno, ahorita el centavo ya no, creo que no existe, ¿verdad? Pero podemos, o 100 monedas, ¿no? Entonces ustedes cuentan 100 monedas, van 1, 2, 3, etcétera, etcétera, hasta llegar a 100. Esas son unidades. Claro, mi unidad aquí que es una moneda, por supuesto. ¿Verdad? O sea, yo puedo contar si yo digo centena, puedo contar monedas, puedo contar escritorios, lápices, hojas, en fin, ¿verdad? Unidad de cualquier materia, ¿verdad? Hojas, como les digo, libros, etcétera, ¿no? Entonces vamos que estas palabras tienen asociado un número y por supuesto tengo que saber qué es lo que estoy contando, ¿no? Si digo millar, obviamente, 1000, ¿verdad? Es que como estamos más familiarizados con estos términos de millar, tal vez una resma, pues bueno, nos cuesta un poco, ¿verdad? Porque son ya más específicas, ¿no? Pero están definidas ya.
¿no? Si yo digo una mano, por ejemplo, una mano de limones, ¿no? O sea, digo la palabra mano y digo de qué, ¿verdad? Es decir, para poder contar tengo que saber o tengo que definir el número de unidades que contiene el concepto de mano, que son 5, y además tengo que definir que estoy contando limones, ¿no? Mano de limones. Entonces son 5 limones. ¿Sí? Bueno, con esto no tendríamos, o por ejemplo, cuando decimos una docena de huevos, ¿no? Pues tenemos asociado 12. La docena es una palabra, es un concepto, ¿no? En realidad es un concepto, por supuesto, un concepto mental que asociamos con el número 12. ¿12 qué? En este caso, huevos, ¿no? Y así sucesivamente, ¿verdad? A eso le llamamos cantidad o unidades, ¿no? Pero viene el mol, ¿no? Y el mol, entonces aquí es donde nos empieza a desarmarse un poco nuestras ideas, porque resulta que el mol tiene asociado un número, de tal manera así como, o mejor dicho, de la misma manera que docena 12, decena 10, centena 100, pues mol tiene asociado un número. ¿Y qué número es? Pues este número que está en una notación que también está mencionada en su libro, que es la notación científica. Sí, la notación científica es una forma de expresar un número que consiste en expresar ese número, es decir, la expresión de ese número se hace en potencias de 10. ¿Verdad? La notación científica se basa matemáticamente en que todo número se puede expresar como una potencia de 10. Esa es la piedra angular de la notación científica. Que todo número se puede expresar como potencia de 10. Entonces aplico ese principio y entonces cualquier número, sea muy grande o sea muy pequeño, lo puedo expresar como potencia de 10. ¿No? En eso se basa la notación científica, pero ojo, no solo es eso, ¿verdad? Implica otros aspectos. ¿Qué aspectos? Bueno, aparte de la potencia de 10, pues la notación científica específicamente está formada por 3 dígitos. ¿Sí? 3 dígitos. De los cuales un dígito tiene que ser entero y 2 dígitos tienen que ser decimales. En eso se basa la notación científica, ¿no? 3 dígitos, un dígito entero, 2 dígitos decimales. Y la potencia de 10. Entonces este es nuestro número mol, ¿verdad? Está asociado con este número que está en notación científica. Todo número se puede expresar en potencias de 10. Con los compañeros ayer estábamos discutiendo también que pues tenemos que tener claro que esta expresión en base de un número como potencia de 10 también trae ciertas complicaciones, en el sentido que estamos, por decirlo así, perdiendo números. ¿Sí? Porque todo número tiene que ser expresado como 3 dígitos, y los demás dígitos que los hago simplemente no los tomo en cuenta. Es decir, los pierdo al momento de escribir en notación científica. Por lo mismo, la notación científica tiene ventajas y tiene desventajas. Las desventajas es que puedo perder números importantes. Es decir, este número va a ser una aproximación del número real. Pero entonces ustedes pueden decir, bueno, ¿y por qué no utilizo el número real? Porque el número real es muy grande, ¿no? Entonces se toma que, ¿verdad? Como el número es muy grande, se toma que pues los demás dígitos que siguen después de este 2 no son significativos al compararlo con la cantidad, por supuesto, ¿verdad? Al compararlo con la cantidad. Sí, es decir, digamos que los demás dígitos no van a aportar, llamémosle así. Bueno, es un supuesto que se toma cuando uno utiliza notación científica, porque uno podría decir, no, pues ¿cómo es eso posible, no? Pero es simplemente ya la naturaleza propia de la notación científica. Si yo, por ejemplo, agregara un número por aquí, por ejemplo, o bueno, agrego el 2, por ejemplo este, ¿no? Pues es un número también, ¿verdad? Pero ya no es notación científica. Ya es notación científica porque ¿cuántos dígitos tiene esta parte que no está expresada? O mejor dicho, esta parte que está acompañada de la base de 10.
pues uno dice tiene 1, 2, 3, 4 dígitos. O sea, no es que el número esté mal escrito, simplemente que no cumple con las condiciones que requiere la notación científica. Por eso tenemos que tener cuidado cuando nos piden en un problema escribirlo en notación científica, porque tiene que cumplir con la característica que debe tener 3 dígitos decimales. Bueno, perdón, 3 dígitos en total, ¿no? Un entero y 2 decimales. A eso me refería. Entonces, por lo mismo, si yo escribo esto, pues probablemente no esté escribiendo mal el número. Pero lo que sí es cierto es que no es notación científica, ¿verdad? Porque la notación científica debe tener 3 dígitos, un dígito debe ser entero y 2 dígitos deben ser decimales, siempre, ¿no? Podemos hacer algunas simplificaciones, ¿no? Después voy a regresar a este número. Solo les hago esta observación porque pues a veces, y eso lo vamos a ver en este momento cuando veamos las diferentes prefijos y sufijos múltiplos, ¿no? Porque, por ejemplo, y esto solo es válido para el 1, ¿verdad? Por ejemplo, ¿no? Lo que voy a hacer en este caso, ¿sí? Yo puedo tener esto, miren, 1.00 por 10 a la 7. Imaginemos que yo tengo esto. O lo voy a escribir negativo para que ustedes vean que puede ser, ese exponente puede ser negativo también. Ahí está. Tengo este número. Yo les preguntaría, ¿será que este número está escrito en notación científica? Pues, ¿qué tengo que ver? Primero, obviamente, que tenga su potencia de 10. Bueno, si la tiene, ¿verdad? Que esa potencia de 10 tenga su base 10, por supuesto, ¿no? Es obvio. Y que tenga su exponente, pues ya sea positivo o negativo, pues tiene que ser entero, ¿verdad? Eso sí, tiene que ser entero. Después vamos a ver por qué tiene que ser entero, ¿no? Porque al final representa espacios. Yo no puedo decir 2.5 espacios, ¿no? Un espacio, pues digo, un espacio, 2 espacios, 3 espacios. El signo menos y más nos indica direcciones, ¿no? ¿Con qué asumimos el signo menos, por ejemplo? Es que nos estamos moviendo en contra de un sistema de referencia, ¿verdad? En contra. Podríamos decir que nos estamos moviendo a la izquierda, digámoslo así, ¿no? Y si es positivo, pues nos estamos moviendo a la derecha. Después vamos a definir a qué me refiero con esto de moverse, ¿no? Pero simplemente tengamos claro esto, ¿no? Que una notación científica debe tener su potencia de 10, fijo, ¿no? Debe tener un exponente que debe ser entero, ¿sí? Recordemos los números enteros, ¿verdad? El número entero, pues, es 1, 2, 3, ¿verdad? No puedo tener 3.5, ¿sí? Que puede ser, obviamente, positivo, negativo, y como caso muy, muy particular, es el número 1. Pero si yo les preguntara, ¿esa es una notación científica correcta? Sí, está bien porque cumple. Aunque no es la forma habitual de expresar ese número, pero ¿por qué cumple? Vamos a ver otra vez, ¿no? Su potencia de 10, un número entero, y tenemos esta parte que está formada por 3 dígitos, donde tenemos un entero, un dígito entero y 2 dígitos decimales. Y por lo tanto, esta es notación científica. Si yo agregara otro 0, bueno, ¿estamos escribiendo bien el número? Sí, estamos escribiendo bien el número. Estoy expresando el mismo número. Pero ya no es notación científica, ¿verdad? ¿Por qué ya no es notación científica? Bueno, por esto no es notación científica. Perdón, por esto, o sea, el 10 está bien. A eso voy, ¿no? El 10 está bien. La potencia también está bien, ¿no? Porque al tener la potencia puede ser un número entero, positivo, negativo o bien el 0. Pero acá está el problema, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí deben haber 3 dígitos. Y vemos que aquí tenemos 1, 2, 3, 4. Por eso ya no es notación científica. Ojo que digo, no es notación científica, pero el número sí puede estar bien escrito. Es decir, un número yo lo puedo expresar como potencia de 10, pero si me piden notación científica, debo cumplir con estos 3 aspectos. ¿Cuáles son esos 3 aspectos? Primero, que tenga la potencia de 10, es decir, la base 10. Que tenga un exponente, sería el primer paso, que tenga la base de 10, por supuesto. Eso tiene que ser vital, importante, ¿no? Segundo, que tenga su exponente. Puede ser negativo, positivo, puede ser 0. Segundo paso.
Obviamente aquí tiene que haber su signo de multiplicación, pero eso no lo tomo en cuenta, pues porque puede o no puede aparecer. A veces le pueden colocar un asterisco, ¿no? O paréntesis, pero pues debe estar aquí la multiplicación, pero eso no lo tomamos en cuenta. El tercer componente muy importante es que esta parte que está acá debe tener 3 dígitos, o sea, aparte de la base, aparte del exponente, pues debe de estar acompañado de 3 dígitos. 3 dígitos. Un dígito entero y 2 dígitos decimales. Y ahí están. Aquí sí estoy expresando como notación científica. Ven que no es complicado, ahora es decir, hay que tener cuidado cuando expreso el número. Si me piden notación científica, debemos cumplir con esas características. Bueno, mi número original, recuerden que pueden hacer interrupciones si ustedes quieren, ¿verdad? Si ustedes tienen alguna inquietud, alguna duda, así en plena confianza. Bueno, entonces ahí está mi notación científica, ¿ok? Y entonces, pues, como les comentaba, para este caso particular, resulta que la notación científica sí me permite hacer esto, me permite hacer esta observación, ¿no? Como estos dos son 0, pues los puedo omitir, ¿verdad? Es como un acuerdo tácito, como en álgebra que cuando colocamos un 1, por ejemplo, si digo 1x, puedo quitar el 1, pero se sobreentiende que ahí está, ¿verdad? Y solo digo x, ¿no? De ese mismo tipo de acuerdos tácitos o sobreentendidos es lo que nosotros hacemos acá. Podemos decir, bueno, estos son 2 dígitos que son ceros decimales y entonces los puedo omitir. Y entonces puedo dejarlo así, miren, 1 y, por supuesto, ¿no? La potencia sí no, miren, la potencia sí no las podemos quitar, ¿verdad? Y entonces acá por 10, porque si no, no sería notación científica. La notación científica se basa en el principio que yo puedo escribir cualquier número como una potencia de 10, ¿verdad? En eso se basa. Y entonces yo puedo escribir esto, ¿no? Y así está bien. Esto también sería tomado como una notación científica. Se sobreentiende que, si bien es cierto, aquí no están los 2 dígitos decimales, se sobreentiende que son 0, ¿verdad? Cuando ustedes no lo escriben, es porque están los 2 dígitos, pero se sobreentiende que son ceros. Y todavía podemos hacer otra simplificación, ¿verdad? Es no colocar el número, pero solo cuando tenemos este 1.00, que es como aparecen en el libro muchas veces, ¿no? Podemos quitar el 1, ¿por qué? Porque recordemos las propiedades de las matemáticas, ¿no? El 1 es el neutro multiplicativo. Y por eso es que también lo omitimos en álgebra, ¿no? Que no escribimos el 1 porque al final un número multiplicado por 1 siempre va a ser igual al número original, ¿no? Entonces, por eso al final este 1 lo puedo omitir y solo puedo dejar este 10 a la 7, ¿sí? Pero solo es para este caso. Si usted aquí tuviera un 2.00, definitivamente puedo dejar el 2, ¿sí? 2 por 10 a la menos 7, pero ya no puedo dejar solo el 10 a la menos 7, ¿verdad? Solo cuando tengo un 1. Entonces puedo dejarlo como 10 a la menos 7. Pero eso es solo para este caso. Se los menciono, ¿verdad? Para que cuando leamos esta parte de los prefijos y sufijos que está en su libro, bueno, prefijos, perdón, veamos acá, ¿no? Por ejemplo, vean acá dice 10 a la 12. Esto está en notación científica. Inclusive aquí ya se los ponen así, miren. 1 por 10 a la 12. Entonces no se van a confundir esto y esto es lo mismo. Solo que aquí ya tomaron la versión simplificada, por decirlo así, ¿no? En cambio aquí ya está un poquito más completo. Pero digo un poco porque aquí, si fuera la notación científica estricta, como debe ser, aquí tendría que decir 1.00 por 10 a la 12. Y aquí tendría que decir 1.00 por 10 a la 9. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces solo lo menciono porque para que no tengan esa duda, tal vez ya lo sabían y qué bueno, ¿verdad? Qué bien que lo sepan. Pero hago esta aclaración porque, pues, para que estemos todos claros en este aspecto. ¿Sí? Entonces 10 a la 6, entonces es lo mismo que 1 por 10 a la 6, ¿verdad? O 1.00 por 10 a la 6. Es para que no perdamos ahí. Vean que aquí ya no utilizan 1 por 10 a la menos 1,
sino que utilizan 10 a la menos 1, 10 a la menos 2, 10 a la menos 3. Porque en algunos ejercicios yo los desarrollo así como 1 por 10 a la menos 3 y algunos como simplemente 10 a la menos 3, por ejemplo. Entonces, para que no nos vayamos a perder ahí de qué fue lo que hizo, ¿verdad? También se pueden, digamos, tomar como notación científica, ¿verdad? No, esto es una notación científica también, ¿sí? Entonces, esto que vemos acá son notaciones científicas, porque al final son expresiones de números que están tomando como base el 10, ¿no? Todas estas tienen como 10, ¿no? Y en teoría, pues, matemáticamente hablando, cualquier número lo puedo expresar como potencia de 10, ¿verdad? ¿Estamos claros, compañeros? ¿Hay alguna duda? Hago esta prueba también para ver si me están escuchando, ¿no? Porque he tenido problemas un poco con el internet. ¿Sí me escuchan? ¿Sí estamos claros? Sí, Inge. A ver, está bien, espero que no se me aburran, ¿verdad? Porque a veces entiendo que este es muy básico, pero me interesa que lo tengamos claro. Bueno, entonces ya tenemos acá nuestros números, ¿no? Regresemos al mol, ¿verdad? Al mol que dijimos que eran 6.02 por 10 a la 23. Por favor, este número que no se les va, o mejor dicho, esta definición del mol que no se les vaya a olvidar, ¿no? Es una definición, obviamente, como les mencioné, toda unidad, todo patrón debe estar definido. Y entonces yo tengo que saber qué es un mol. Con las demás no me preocupa tanto porque pues podemos saber qué es un Kelvin. Yo sé que Kelvin es temperatura y cada grado Kelvin, pues recordemos que Kelvin es la temperatura absoluta, ¿no? El 0 Kelvin, pues es el punto de congelación absoluto del agua, ¿no? El Kelvin, el Celsius, no digamos centígrado, porque ese es un error también. Bueno, les digo, a nivel coloquial, ustedes ven la noticia y dicen centígrado, más van a decir Celsius, o casi no lo utilizan, pues, pero no, por ejemplo, en el tiempo, cuando escuchamos, a veces dicen 20 centígrados, ¿verdad? Eso se malentiende, es una mala interpretación, en realidad son grados Celsius, ¿sí? Grados Celsius. Pero bueno, tenemos esas nociones, ¿no? Pero del mol a veces nos perdemos un poquito, ¿verdad? Entonces mol, recuerden ese número, automáticamente mol y piensen en 6.02 por 10 a la 23, ¿sí? Mol 6.02 por 10 a la 23. ¿Y qué número es ese? Pues con los compañeros de ayer lo hicimos y aquí tenemos qué es un mol, ¿verdad? Son este gran número. O sea, un castigo para alguien podría ser, o sea, si a alguien lo castigaran, ¿verdad? Que contara un mol de monedas de a centavo, ¿no? Un mol de monedas de a centavo son 602,000 trillones de centavos, ¿verdad? Es una cantidad grandísima, ¿verdad? Para contar cuando terminamos, ¿no? Yo creo que dependiendo de la tasa con que nosotros contemos, es decir, la velocidad con que contemos, a lo mejor nos alcanzaría toda una vida, ¿no? Para contar esta cantidad, porque es una cantidad muy grande, ¿sí? Entonces, el número de este número que es el mol, el número de unidades, pues es esta cantidad, 602,000 trillones de unidades. Y pues, obviamente, ¿verdad? Obviamente, pues este número lo vamos a utilizar por ser muy grande, y aquí es donde viene no la contradicción, pero la utilidad. Como es un número muy grande, lo vamos a utilizar para contar, pero para contar materia muy pequeña. En otras palabras, el número Avogadro lo vamos a utilizar para contar en el mundo microscópico, unidades en el mundo microscópico, ¿no? Vean que aquí, por eso es que la unidad de los químicos, ¿no? O de los que estudian química. ¿Por qué? Porque dijimos que química es el andar, nos da todos estos conceptos a nivel microscópico. Entonces, por eso el mol, como si estamos estudiando el mundo microscópico, el mol se convierte en la moneda, llamémosle así, de conteo para el químico, ¿verdad? O que se utiliza en la química. Entonces, el mol lo vamos a reservar exclusivamente para contar, pero para contar unidades en el mundo microscópico. Pero claro, ahí tenemos otro problema muy característico, ¿no? ¿Cómo vamos a contar estas unidades si realmente no las podemos ver, no las podemos tocar, ¿no? Y entonces por eso es que el mol lo relacionamos con la masa, ¿verdad? Pero la definición de mol no es con masa. Eso sí tenemos que tener claro. El mol es un número.
pero debido a la dificultad que implica contar esta cantidad de unidades en el mundo microscópico, por eso utilizamos la masa como una forma indirecta de contar estas unidades en el mundo microscópico, ¿verdad? Por eso es que cuando calculamos mol, tendemos a utilizar la tabla periódica, calcular masas, pero porque estamos utilizando una forma indirecta de contar este número de unidades, ¿no? Por eso es que cuando hacemos estos ejercicios, cuando ya estamos y no se les vaya a olvidar esto, ¿no? En la estequiometría de fórmulas y ecuaciones, pues utilizamos la masa como una forma indirecta de estos conteos, ¿verdad? Pero recordemos, no se nos debe olvidar, el mol es un número, 6.02 por 10 a la 23. Si lo queremos decir de otra manera, pues el mol son 602.000 trillones de unidades. ¿Por qué sabemos que es ese número? Pues bueno, yo creo que tengo por ahí también otro video de Avogadro, ¿no? El Avogadro fue un científico italiano, ¿verdad? Que estaba estudiando gases, ¿no? Y pues determinó esta cantidad constante en un volumen definido de gas, ¿sí? Se dio cuenta que siempre había este mismo número, obviamente por mediciones indirectas, ¿no? Por supuesto. Por ese descubrimiento, ¿verdad? Entonces a este número, vamos a entrar en detalles, es muy interesante, pues, pero si no nos da tiempo para hacer lo que realmente pues tenemos que estudiar acá. Pero ahí les voy a conseguir ese video, ¿no? No te van a tener que hacer resumen de ese video, simplemente es para que lo tengan ahí y pues por si alguna vez les preguntan, ¿no? Pues ya saben ustedes, es para conocer, ¿no? Aquí lo importante también no solo es dejar material para resumen, qué aburrido, ¿no? Sino que también aprender, ¿no? Eso es lo importante. Bueno, entonces acá, les decía yo que este número, en honor a este científico, pues le dicen número de Avogadro, ¿verdad? A veces uno por ejemplo, cuando está estudiando al inicio de química, no se recuerda qué es el mol, entonces uno dice, el mol es el número de Avogadro de unidades, ¿no? Porque a veces no se recuerda uno del número, ¿no? Pero el número es 6.02 por 10 a la 23, ¿no? Y entonces, este número, ¿verdad? Se representa o se conoce como el número de Avogadro, ¿no? El número de Avogadro. Entonces recordemos ese número, ¿no? Muy importante en química. Pero bueno, este número es una cantidad y obviamente es la definición de mol, ¿no? Como les mencionaba, siempre hay que saber qué definición o cómo se define cada uno de estos patrones. Bueno, entonces cada patrón de estos que tenemos, porque recuerden, podemos tener algunas propiedades que son muy grandes de medir, ¿no? Y entonces definitivamente el metro como que se queda muy corto y obviamente nos dificultaría poder medir. O bien al revés, podemos tener propiedad, imagínense la longitud o el diámetro de una canica, por ejemplo. Medirla en metros, una canica, normal, por supuesto, ¿verdad? Medirla en metros, pues se nos puede hacer muy complicado, ¿no? Entonces podemos modificar nuestro patrón de tal manera que pues no utilicemos el metro, sino que utilicemos una unidad más pequeña, pero que esté basado en el metro, ¿sí? Y entonces podemos utilizar lo que se llama centímetro, ¿verdad? Entonces lo que estamos haciendo en ese caso, porque me serviría entonces para medir longitudes muy pequeñas, ya no utilizo el metro, ¿no? Ya no utilizo esa gran longitud que está contenida en 100 centímetros, ¿no? Sino que solo utilizo una parte de ese metro, ¿verdad? Puedo utilizar el centímetro, el milímetro, el micrómetro, es decir, voy a utilizar divisiones del metro, ¿sí? O el decímetro, por ejemplo. Entonces, si yo quiero utilizar una parte del patrón, entonces lo que voy a hacer es dividirlo, ¿no? Imagínense que, volvamos al mismo ejemplo mental, ¿no? Voy a medir el diámetro de una canica, ¿no? Ese es muy pequeño.
¿sí? Es muy pequeño. Entonces, imagínense compararlo con la longitud de 1 metro, pues definitivamente ahí voy a tener complicaciones, ¿no? Entonces, lo más fácil acá es que, bueno, no voy a utilizar el metro como patrón, como unidad de medida, sino que voy a utilizar una parte de este metro. ¿Sí? Esa es la lógica, ¿no? Voy a utilizar una fracción de este metro para poder comparar esa propiedad. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo voy a definir esto? Pues el metro que ya está definido, yo lo puedo dividir en varias partes y tomar solo una de ellas como medida, como patrón, ¿sí? Entonces vean cómo, ahí está la idea básica de todo, ¿no? Voy a tomar al metro y lo voy a dividir en n partes que van a representar una fracción, ¿no? Entonces, por ejemplo, si el metro lo divido en 100 partes iguales, o empecemos con el primero que comienza acá. ¿Desde dónde puedo comenzar a dividir? Pues lo más recomendable es que yo lo divida en, digamos, potencias de 10. Teóricamente, pues ustedes si quisieran podrían dividir su metro en 39 partes, por ejemplo, ¿verdad? Y cada una de esas partes sería una fracción del metro. Es como cuando estamos en primaria y nos decían, mire, tengo un pastel y lo divido en 10 partes, ¿sí? Entonces, cada una de esas partes, ¿cómo las llamo? Nos decían en primaria, ¿no? Va a ser 1/10. Dividí el pastel en 10 partes. Y si tomo una de esas 10 partes, pues es una fracción de 1/10, ¿sí? El pastel entero va a estar formado cuando yo tenga los 10 décimos, ¿no? Va a ser el metro completo, bueno, va a ser el pastel completo, ¿no? Hablando del pastel, ¿no? Recuerden cuando hacíamos esos diagramas, ¿no? En primaria, ¿verdad? Pues lo mismo se trata acá, ¿no? Esto, ¿y cómo lo vamos a representar? Pues aquí ya está, eso es lo bueno, ¿no? Ya está aquí en nuestras unidades. Dividimos, aquí lo que me dice es que divide la unidad en 10 partes. Y cada una de esas partes, bueno, se va a llamar 1/10 de metro, ¿no? 1/10 de metro, ¿verdad? Aquí se va a llamar 1/100 de metro, aplicando nuestra matemática, ¿no? 1/1000 de metro va a ser cada una de estas fracciones. Pero pues para no hablarlo así, por eso se ha ideado que en lugar de decir, esto se llama 1/10 de metro, pues digo que esto es un deci, y le agrego la m de metro, ¿no? Decímetro, decimos ya por cuestiones de fonética, ¿no? Decímetro. Si yo divido el metro en 100, y vean cómo se dice, ¿no? 1 metro en 100, cada una de esas 100 partes, que se representan matemáticamente como 1/100, yo no les voy a decir 1/100 de metro, sino que le digo 1 centímetro, pero ya lo digo fonéticamente, es como centímetro, ¿verdad? Centímetro. Eso se vuelven palabras esdrújulas, ¿no? No le digo centímetro, sino que centímetro, pero eso es cuestión de fonética, ¿no? Si divido el mismo metro, pero lo divido en 1000 partes, matemáticamente cada una de esas partes es una milésima parte del metro. Pero para escribirlo, ¿verdad? Digo que cada una de esas partes es un milímetro. Y así el metro ustedes lo pueden dividir en n partes, ¿no? Pero en el sistema internacional, la característica que tiene es que nos dice que lo dividamos en partes iguales y que sean de potencias de 10, como que para que sea más fácil representarlo. Porque ustedes pueden dividir su metro en 350 partes, si ustedes así lo quisieran, iguales, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? No sabemos, pues, pero podemos dividir el metro en 350 partes iguales. ¿Cómo se llamarían esas partes? Pues bueno, les podría dar un nombre, ¿verdad? Un Darcy o un, no sé, un Planck, qué sé yo, ¿verdad? Se me ocurre cualquier nombre. Pero, ¿qué inconveniente tenemos ahí? Pues que no son como potencias de 10 como tal, ¿verdad? Es decir, complicamos los cálculos. Entonces, por eso ustedes ven que, pues, no se han preguntado, ¿y por qué solo en potencias de 10, no? Porque eso facilita los cálculos. Entonces, divido el metro en 1000 partes, el metro en 1.000.000 de partes, el metro en 1.000 millones de partes, ¿no?
perdón, este es 1.000.000 de partes, 1.000 millones y en 1 billón de partes. Y entonces, para no decir por ejemplo, 1 billonésima de metro, digo 1 picómetro. 1 nanómetro sería 1.000 millonésimas, o sea, 1.000 millonésima parte de metro, ¿no? Entonces ahora, bueno, todavía nos quedan unos minutos porque recuerden que a las 40 vamos a dejarlo ahí y vamos a hacer nuestra comprobación, ¿no? Entonces ahí sí los dejo solo ustedes trabajando. Entonces el punto es, ¿verdad? El punto es que lo voy a expresar así, ¿no? Esto que acabamos de decir lo puedo expresar como una fracción, como les estaba diciendo, ¿no? Entonces yo puedo decir, bueno, 1 metro lo voy a dividir. Tenía que haber colocado la fracción aquí. Hablemos del metro porque estamos hablando de longitud, ¿verdad? Voy a decir, primero voy a escribir los números. 1 metro lo puedo dividir en, imaginemos, 1.000.000 de partes iguales, ¿no? 1.000.000 ese va a ser nuestro objetivo ahora. Vamos a medir el metro en 1.000.000 de partes. ¿Cómo expreso eso matemáticamente? Pues bueno, digo, 1 metro lo voy a dividir en 1.000.000. ¿Cuántos 1.000.000? Son 6 ceros, ¿no? 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Qué es lo que estoy representando acá? Cada millonésima parte del metro. Bueno, escribamos esto en notación científica porque imagínense escribir tanto cero, ¿no? Bueno, entonces acá esto es lo mismo escribir 1 y acá, ¿cómo escribo ya dijimos que podemos hacer una simplificación, ¿no? Y entonces podemos escribir el 1.000.000 de esta manera, ¿no? 1 por 10, es decir, desde acá tomo el 1 y yo cuento, ¿cuántos ceros hay después de este 1? Pues 6, entonces es 1 por 10 a la 6, por eso les digo que tienen que ser números enteros, ¿no? Me indica cuántos espacios de dígitos hay después de este 1. ¿Sí? Ahí está, miren. 1 por 10 a la 6. Ahí está. Es una forma abreviada de escribir el 1.000.000. No abreviada, en notación científica. Porque recordemos que esta es una notación científica. Lo vimos aquí al inicio, ¿no? ¿Vean? Cuando escribimos esto aquí, estas son notaciones científicas del mismo número. También podríamos haber escrito como 10 a la 6 nada más, ¿verdad? Por ejemplo, alguien puede decir así, yo solo quiero escribirlo así. Correcto también, ¿verdad? Ya lo habíamos dicho. Entonces puedo escribirlo, yo lo voy a escribir así porque es más usual. Ahí está. Y está, miren. Ahora bien, pues escribámosle también pues sus unidades, ¿no? Para que sepamos, porque ahí se lo estoy indicando matemáticamente 1.000.000ésima parte. Pero ¿cómo lo puedo expresar ya desde un punto de vista de unidades? Voy a colocar los mismos números, creo que solo los hubiera copiado. Bueno, voy a colocar el número. 1 acá y aquí 1.000.000. ¿Sí? 1.000.000. Es este 1 por 10 a la 6. Pero en términos de unidades, porque así como está, es matemático. Ahora volvamos a algo físico, ¿no? ¿Qué fue lo que hice? Dividirlo en 1 metro, lo dividí en, y lo voy a escribir por el momento así, ¿no? Lo dividí en 1.000.000 de partes, y lo voy a escribir primero así, ¿no? Lo voy a escribir 1 por 10 a la 6 partes. Al metro lo dividí en 1 por 10 a la 6 partes. Pero eso de decir partes no es muy físico que digamos, ¿verdad? Es más de un lenguaje coloquial, ¿no? En lugar de escribir partes, lo que voy a escribir es, vamos a nuestra tabla y decimos, bueno, cuando divido en 1.000.000 de partes, aquí está, vean, aquí está el 1 por 10 a la 6, ¿no? ¿Cuál es el prefijo que me va a indicar este 1.000.000 de partes? Ya eso es cuando lo escribo, ¿no? Como con letras, ¿no? Pero yo lo puedo escribir así con números, y ahí está. Entonces es micro. O sea, en lugar de decir partes, ahora digo, pues ya de una manera más física, el micro, ¿sí?
Y entonces, acá, ¿no? Vean que el símbolo para no escribir micro, porque yo podría escribir aquí, miren, así, ¿ven? Puedo escribir cada una de estas partes, le puedo decir micrómetro, es decir, micrómetro, ¿verdad? Que dijimos que las palabras estas se volvían esdrújulas, ¿no? Micrómetro. Pero imagínense, miren todo lo que, el micrómetro, todo lo que lleva. Entonces uno lo que hace es, pues, escribir el símbolo que representa micro. Y el símbolo que significa micro es una letra griega. Voy a ver si la tengo por acá. No, sí, aquí está. Es una letra griega que se llama mu. Ahí está, me parece U, pero no es U, ¿verdad? Es una M, en el alfabeto griego. Entonces, este es micro. ¿Micro qué? Micrómetro, ¿sí? Y ahí están. Alguien podría preguntar, bueno, y mire, ¿por qué aparece este 10 a la menos 6? Matemática, ¿verdad? Creo que hay un meme de eso, ¿no? Pero es matemática, en serio, ¿no? Esta expresión de acá, recuerden que matemáticamente, ¿cómo la puedo escribir? Inclusive ustedes lo pueden hacer en su calculadora. Dividan en su calculadora 1 dividido 1 por 10 a la 6. ¿Y qué les va a dar? Les va a aparecer en su calculadora. Espero que la tengan por ahí cerca, pero si no, pues escribir aquí el resultado. Lo importante es que ustedes vayan haciendo sus cálculos, ¿verdad, compañeros? Entonces aquí les va a quedar 1 por 10 a la menos 6. Me van a ver que así les va a quedar. ¿Sí? 1 por 10 a la menos... Es decir, esto es equivalente matemáticamente a esto, y equivalente matemáticamente a esto, y también, porque ya lo vimos al inicio, se los mencioné, ¿no? Si yo escribo esto, ¿puedo omitir el 1? Sí, pero de tal manera que esto solo me quede... Lo voy a copiar otra vez. De tal manera que yo puedo quitar el 1. Puedo omitir el 1. Y me queda así. Vean, por eso la matemática es... a mí me gusta la matemática, ¿ves? Porque pueden expresar... Y ahí es algo muy importante, ¿no? Es cómo su cerebro lo visualiza. No hay una forma aquí, no es de correcta e incorrecta. Claro, tengo que utilizar los principios, por supuesto. Si a alguien le gusta expresarlo así, exprésalo así, está correcto. Pero porque ya saben la base matemática, ¿no? Así también. Todas estas expresiones significan lo mismo. Pero esta que escribí acá, la voy a dejar así por algo muy específico. Porque esto que acabo de escribir así, aquí construyeron ya su primer factor unitario, ¿sí? Esto que escribimos acá es un factor unitario, ¿sí? Y esto nos va a servir para hacer conversiones, porque va a tener un tratamiento algebraico, ¿no? Entonces aquí lo que están diciendo ustedes es que 1 metro tiene 1.000.000 de micrómetros. O bien, si lo quieren decir al revés, 1.000.000 de micrómetros están formando 1 metro. ¿Sí? Y todo esto, ¿dónde vino? De solo una expresión matemática, ¿eh? Solo que cuando esta expresión matemática ya la colocamos con sus respectivas unidades, entonces ya formamos un factor unitario, ¿sí? Entonces, si yo les preguntara, miren, un factor unitario, ¿qué es? Es una fracción, es una fracción donde el numerador equivale al denominador, ¿sí? Porque aquí es el conjunto de estas, de 1.000.000 de partes, van a formar, ¿se recuerdan cuando yo les mencioné? Dividido un pastel en 10 partes. Cada una de esas partes es un décimo. Pero cuando junto las 10 partes, es decir, los 10 décimos que obtengo, el pastel completo, aquí tengo tengo 1.000.000 de millonésimas partes. ¿Y eso qué quiere decir? Que aquí tengo una unidad, pero está como que escondida, ¿no? Entonces, esto que tengo aquí abajo equivale a esto que tengo aquí arriba. Y entonces, esto se vuelve un 1. Un 1 como que escondido, ¿no? Entonces, por eso se llama factor unitario, porque el numerador, lo que está escrito en el numerador, equivale a lo que está escrito en el denominador. Es un 1, ¿sí? Entonces,
así es como ustedes pueden construir sus factores unitarios, ¿no? Yo les pediría que es como un ejercicio, ¿no? Pero ya esto no es que valga, pero hagan lo mismo que yo hice acá para como ejercicio, ¿no? Vaya, lo hice con el micro. Hagan ustedes con el deci, con el centi, con el mili, con el nano y con el pico. ¿Sí? Y háganlo con el metro, ¿no? Después lo hacen con háganlo con el mol, ¿no? Hagámoslo con el mol. Hagámoslo con el mol, ¿no? Entonces va a ser decimol, centimol, milimol, nanomol, etcétera, ¿no? Entonces, háganlo con esos dos. Ay, perdón, ya me adelanté mucho acá. Y me comentan, ¿no? Porque ahorita dentro de poco les va a aparecer su evaluación, entonces tampoco vamos a interferir ahí con eso. Y prácticamente yo lo dejaría hoy acá. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta. No sé si me escuchan, pues, porque por aquí está lloviendo. Pero no sé si hay alguna inquietud, por ahí algo que quieran expresar. O por lo menos respóndame que sí escuchan. Solo eso quiero saber. Sí, se le escucha. Sí, ingeniero. Bueno, sí, está bien porque como les digo, está lloviendo por acá. ¿Cuánto tiempo tienen para la prueba? Pues como son 10 preguntas, ¿no? Entonces, pues yo lo coloqué para entregar a las 6:05. Y va a aparecer como las 41 y 42. Entonces, pues van a tener pues 18 más, como 23 minutos. O sea, tiempo suficiente. ¿Verdad? Tiempo suficiente para falso y verdadero, ¿no? Entonces, igual se pasan unos minutos, tampoco es que les vaya. Lo que sí es que no se pasen una hora, es lo único que les pido, ¿no? Entonces ese es el tiempo más o menos que tienen para responder ahí su comprobación, ¿verdad? Del video. ¿Las potencias negativas se pueden convertir a positivas? Pues sí, porque por ejemplo, pues no es que se transformen en positivas, es una forma equivalente que contiene una potencia positiva, así como hicimos acá, ¿men? Yo escribo 1 por 10 a la menos 6, ¿lo puedo volver positivo? Sí, eso ya es, como les comentaba, matemática. Por ejemplo, así rapidito. Por ejemplo, si yo tuviera, vamos a ver si podemos ahí responder la pregunta del compañero, ¿verdad? Así como yo entendí. Por ejemplo, si yo tuviera una potencia negativa, imaginemos 10 a la menos 5. Esa es negativa, ¿verdad? ¿Cómo puedo expresar este mismo número? Porque tiene que ser el mismo número, por supuesto, pero pues que no aparezca el 5 negativo, pues volviéndolo el recíproco, ¿verdad? Se recuerdan en matemática, recíproco es colocar un 1 acá, colocar este número acá, ¿verdad? 10 a la 5. ¿Sí? 10 a la 5. Ya con eso lo vuelven, digamos que por decirlo así, lo vuelven positivo, ¿no? Pero recuerden que tiene que estar en el denominador, ¿verdad? Es la forma en que lo podemos hacer. No sé si por ahí iba la pregunta. Eso es cuando miramos potencias, ¿no? Creo que Esdras, no sé si iba a preguntar algo que tiene abierto. Sí, creo que sí, ¿verdad? Ahí teníamos. Bueno, entonces esa es la forma en que podemos pues trabajar. Recuerden que aquí se utiliza mucho la matemática y las propiedades de las potencias. Por ejemplo, ahí escribimos dos formas equivalentes, ¿verdad? ¿Alguna otra observación, alguna otra duda que ustedes tengan? Vamos a ver si ya... no, todavía no ha aparecido nuestro examen. Tardará a veces unos 2 minutos, como les comento, ¿verdad? Si no, compañeritos, entonces no se olviden tampoco de llenar su asistencia. Yo lo dejaría hasta acá, ¿verdad? Para que ustedes ya trabajen solos ahí y no estén ahí presionados y tampoco se gaste su internet, ¿no? Para los que sí deseen, a las 9, pues vamos a seguir con el factor unitario, vamos a seguir viendo las utilidades del factor unitario. Como ustedes pueden ver, estamos viendo pues casi lo mismo, ¿verdad? Pero pues todavía en la noche nos da un tiempo. Por cierto, yo había platicado con los compañeros que iba a ser de
de 8 a 9, pero pues creo que se me facilita más de 9 a 10. De 8 a 9 voy a trabajar con los de Química 2. Entonces sí, pues de 9 a 10 trabajo con ustedes, ¿no? Entonces, bueno, lo vamos a dejar acá, ¿verdad, compañeros? Si no hubiera ninguna otra observación, ninguna otra duda, porque me tengo que conectar al otro enlace con los de Química 2. Y ya pueden ustedes desconectarse o abandonar la sesión o salir de la sesión. Ya solo es para que ustedes trabajen, ¿no? Gracias.